quiero antes que puedas entender algo, dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 15, y voy a leerte una versión de lenguaje para todos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas, dice, que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas, dice. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas y se echarán al fuego y se quemarán. Amén. Quiero compartirles esta palabra porque es una verdad espiritual. Nosotros no podemos caminar sin Cristo. Es decir, dice que el Padre dice que yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Es decir, que tenemos que estar unidos a Él a través del Espíritu Santo. Y es mi Padre el que la cuida, dice. Él corta las ramas que no dan fruto, poda, limpia cada rama que da fruto, así produzca más. Debemos entender, y yo creo que todos los que conocen de jardinería saben que un árbol que se poda, que se lo trata desde pequeño y comienza a podarse, uno puede darle la forma, y hay maneras y maneras de poda para que ese árbol dé frutos y siga dando muchos frutos. Creo que de esto no quiero detenerme a hablar, pero esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, de búsqueda, cuando tenemos dirección, porque lo que tenemos que aprender a tener en esta vida es dirección. Tenemos que aprender a tener visión para poder caminar, para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, cuál es nuestra propia identidad. Pero la única manera de poder entender esto es estando unidos a la vid verdadera, es estando unidos a Jesús, porque allí el Padre dice que va a limpiar, allí el Padre es el que va a cortar las ramas, dice que no dan frutos, pero a las que sí dan frutos, Él las va a podar y las va a limpiar. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, comenzamos a orar, subimos a los montes de oración, cuando subimos espiritualmente a esos montes de oración, es cuando el Señor comienza a acomodar nuestras vidas. Y no te sorprendas que Él corte las ramas, es decir, que Él corte lo que hay alrededor tuyo, lo que está pegado a vos y tal vez no esté dando fruto. Es Él el que limpia, pero al que da fruto dice que lo va a limpiar más para que produzca más. El libro de Éxodo capítulo 32 verso 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, dice el libro de Éxodo en el capítulo 34 verso 2. Y allí podemos ver en la palabra de Dios y podemos entender cuando el Señor quería tener comunión con Moisés, lo llamaba al monte. Es decir, había un monte llamado Sinaí, o los israelitas lo llamaban el monte de Dios, y allí es donde el Señor llamaba a Moisés para poder tener tiempo con él, para poder darle las instrucciones, para poder enseñarle lo que tenía que hacer. Pero nosotros hoy los cristianos no tenemos que subir a ningún monte para hablar con Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero espiritualmente es necesario que cada uno de nosotros subamos a nuestro monte de Dios para buscar la presencia de Dios. Ahora hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque la Biblia habla de montes. A muchos de los hombres de la antigüedad, el Señor los llamaba a lugares altos, a montes,
a lugares apartados. Y me llamó mucho la atención porque en un lugar apartado o en un lugar alto, uno puede ver las cosas desde otra perspectiva. Es decir, desde un monte alto, todo cambia. Entonces, lo que espiritualmente Dios quiere enseñarnos es exactamente lo que ocurre desde un lugar alto. Él quiere llevarnos a un lugar donde estemos enfocados solamente en Él. Él quiere sacarnos de lo terrenal. Él quiere sacarnos espiritualmente de los afanes de la vida, de los engaños y de las riquezas, y que busquemos las cosas de arriba. Es por eso que le dice a Moisés que se prepare, porque quería que él suba al monte. Él estaba allí entre medio de todo el pueblo de Israel. Casi 4 millones de personas que estaban acampando, que tenían sus casas móviles allí, pero él estaba entre medio de todo el pueblo, y el Señor le dice que salga de entre medio del pueblo, es decir, que suba al monte, porque Dios quería hablar con él. Pero hay algo muy particular. Él necesitaba salir. Imagínense estar al frente de 4 millones de personas aproximadamente y tener que resolver 4 millones de problemas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y debemos aprender que tenemos que salir de espiritualmente. Quiere el Señor que aprendamos a salir de los problemas, a no vivir solamente enfocados en lo terrenal, en los afanes de la vida, en los engaños de las riquezas, sino que podamos buscar las cosas de arriba, subir al monte de Dios para encontrarnos con Él. ¿Por qué? Porque espiritualmente necesitamos estar en contacto con Él. Espiritualmente necesitamos aprender a buscar las cosas de arriba, que nos ayudarán a tener una vida diferente, nos ayudarán a tener una vida bendecida aquí en la tierra. Es decir, la palabra de Dios nos enseña, dice, y cerrada la puerta de tu habitación, dice, clama al Padre en lo secreto, y lo que clamas al Padre en lo secreto, dice, Él te lo recompensará en público. Eso significa subir a un monte de oración. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si nosotros somos nueva criatura con Cristo, si verdaderamente nos consideramos que estamos en Él, que permanecemos en Él y que la palabra está en nosotros, escuchen lo que dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es por eso que el Señor llamó a Moisés a que salga de entre medio del bullicio, de entre medio del problema, y lo llevó a ese monte llamado Monte Sinaí, porque allí el Señor le entregó las tablas de la ley. Allí el Señor hablaba cara a cara con Moisés, dice la palabra, y de allí él bajaba y comenzaba a darle las directivas al pueblo de lo que Dios quería que haga. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a entender en este tiempo, que necesitamos espiritualmente subir al monte de la oración para buscarlo, para estar con Él, para tomar tiempo con Él, para levantar altares de oración, para clamar, y allí en el secreto, con las puertas cerradas, solo Él y yo, allí en el secreto, todo lo que nosotros pidamos y clamemos en el secreto, el Señor luego nos recompensará en público. Es por eso que el libro de Colosenses dice, si verdaderamente, yo quiero parafrasear este texto, si verdaderamente ustedes son una nueva criatura, porque dice si habéis resucitado con Cristo, es decir, si verdaderamente, como dice el libro de San Juan, que permanezco en Él y que la palabra de Él permanece en mí, entonces nosotros debemos ser de ese tipo de personas que buscamos las cosas de arriba. Mire, si nosotros tendríamos que poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, es suficiente que usted abra un diario, es suficiente que usted ponga un noticiero, es suficiente que usted mire una noticia, no sé, es suficiente que usted prenda una radio secular y se va a enterar de todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Yo no digo que vivamos en un termo o en una burbuja, pero estoy hablando que muchas veces esa realidad natural que vivimos aquí en la tierra, todo ese caos que se vive en el mundo, muchas veces por la falta de encuentros con Dios, termina arrastrándonos
termina llevándonos a ser causa común. Es decir, si vivimos en una sociedad o en una casa donde todo el mundo tiene temor, lo más probable es que si no subimos al monte de Dios a buscar a Dios, es que también nosotros terminemos con temor, terminemos con miedo. Por eso es que Dios lo sacaba a lugares altos, a Moisés, de todo ese problema, de los problemas cotidianos de la vida. Y es lo que Dios está buscando de nosotros, que no te termines enredando en lo que te causa daño, en lo que te ata, en lo que te carga, en lo que te maldice, sino que puedas verdaderamente subir espiritualmente al monte de Dios. ¿Para qué? Para que cuando bajes seas una persona fortalecida. Y hay dos tipos de montes que quiero hablarte. Un monte es el monte de la oración. Dígale a su hermano: el monte de la oración. Dice Lucas capítulo 6, verso 12, en aquellos días, dice, él fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo no sé cuántos se acuerdan, y los antiguos tal vez se acuerden, de una adoración que decía: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Que si hablamos con Dios, las cosas pueden cambiar orando. Quiero que entiendas, porque mucha gente, muchos hijos de Dios, muchos cristianos se pasan la vida tratando de cambiar las cosas con la capacidad, con la fuerza. Muchas veces nos afanamos, nos angustiamos y vivimos una vida solamente desde la óptica terrenal, desde lo que está sucediendo aquí en la tierra. Eso habla mucho de nosotros. Algo muy preocupante en la vida del que sigue a Cristo, que está viviendo una vida mirando solamente lo terrenal y mirando solamente lo humano. Es decir, que va a pensar conforme a lo que ocurre aquí abajo. No tendrá una visión clara de las cosas, porque el único que puede darnos la visión clara es la persona de Jesucristo. Por eso la palabra dice: ustedes, mientras estén unidos a mí y yo permanezca en ustedes, dice, darán mucho fruto. Es decir, podremos ir por el camino correcto, que podamos subir al monte de la oración, que podamos subir al monte de la adoración, que podamos poner nuestra mirada más allá de los problemas, buscar su rostro, buscar su presencia. Dice el libro de Lucas capítulo 9, verso 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Está hablando de Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quiero que pueda entender algo, porque aquí ocurre algo muy espiritual. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios en oración, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios en adoración, algo comienza a cambiar en nosotros. Primero comienza a cambiar algo internamente, es decir, dentro nuestro se comienza a despertar algo que se llama fe, algo que se llama convicción, algo que se llama certeza. Y comenzamos a darnos cuenta que lo que ocurre aquí abajo para Dios no es un problema, pero hay una convicción. No es algo de la razón a la razón, sino que hay una convicción dentro nuestro, entendiendo que el Espíritu Santo va delante nuestro. La palabra se hace cada vez más viva en una persona. Se da cuenta que la palabra causa efectos en la vida de aquel que le busca a Dios, y algo comienza a cambiar. Nuestros ojos son como una lámpara, nuestros ojos hablan, y cuando los ojos y el rostro de alguien sale del lugar íntimo, del lugar secreto, de estar con Dios, es otro. Allí podemos contemplar su gloria. Allí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Allí podemos darnos cuenta que aquí en la tierra todas las cosas van a pasar, pero lo que nunca pasará es su palabra. Lo último que quiero hablarte es el monte. Hablamos del monte de la oración, y quiero hablarte de subir al monte de la adoración. El Señor en Génesis, no les voy a leer, usted sabe la historia, le ordenó a Abraham que subiera al monte Moriah para sacrificar en holocausto a su hijo Isaac, pero Abraham dijo que subiría a adorar.
Amén. Entonces la Biblia dice que Abraham no cuestionó, sino que él decidió en su corazón creer a Dios y sus promesas, y aunque no comprendía lo que Dios estaba haciendo, subió al monte no con un corazón lleno de amargura contra Dios por lo que le pidió, sino con un corazón de adorador, confiando en que la provisión vendría de Dios. Es decir, que Abraham no cuestionó a Dios. Él decidió en su corazón creer a Dios y a sus promesas. Y aunque él no estaba comprendiendo lo que Dios le estaba diciendo, sino que Dios lo estaba probando, él subió con un corazón lleno de regocijo, con un corazón de adorador. Cuando yo adoro a Dios es cuando yo dejo la queja, es cuando yo dejo el reproche, es cuando yo dejo la amargura y comienza a brotar de mi vida solamente adoración a Dios. Es decir, sacrificio de adoración a Dios. Y en la palabra podemos ver gente que subió al monte a adorar a Dios sin entender lo que estaban viviendo. No lo comprendían, pero ellos subieron. Cuando viene esa amenaza del enemigo, cuando viene ese estudio, esa enfermedad que te dijeron ya es irreversible, allí es cuando nosotros tenemos que subir al monte de la oración y al monte de la oración. La palabra dice que Job lo había perdido todo, pero se postró su rostro en tierra y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, Job no atribuyó a Dios nada, no se quejó, no hubo reproches, no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, pero sí sabía algo, que él permanecía en Dios y que Dios permanecía en él, y él sabía que a la larga o a la corta Dios le daría la victoria. Denle ese aplauso al Señor. Quiero también hablarte en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Quiero que entiendas también en el libro de Habacuc, él está haciendo una preciosa declaración y diciendo: no importa que no haya alimento, no importa que la economía vaya mal, no importa que no haya dinero. Con todo, dice, yo me voy a alegrar en el Señor. Dice: me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, estamos hablando de personas que no entendían tal vez lo que estaba ocurriendo. No entendían tal vez que lo que estaba pasando. Pero sin embargo, a pesar de todo, ellos seguían confiando. Subían al monte de la adoración. Adoraban a Dios a pesar del momento difícil. Pero quiero terminar esta noche con alguien que sí sabía lo que tenía que hacer, pero en su humanidad dice la palabra que él estaba allí cargado, porque él sabía lo que se le venía. Él sabía que él tenía que pagar un precio, y ese precio sería el que hoy nos daría una habilitación, como un túnel directo, como un canal directo a la presencia de Dios. Y estoy hablando de Jesús de Nazaret. Él dijo en Mateo 26:38, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice la palabra, se postró su rostro, dice, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Alguien que sí sabía, también subió al monte de la oración y de la adoración. Jesucristo de Nazaret, él sabía que iba a ser torturado, crucificado, juzgado, bofeteado, maltratado, injuriado, calumniado, pero él dijo, entendiendo todas estas cosas: Padre del cielo, dice, aún en la tristeza, dice que él dijo: Señor, si es posible, pasa. Allí en la tristeza se postró su rostro, y ahí en la tristeza él dijo:
Si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Quiero que entiendas esta noche. El Espíritu Santo quiere llevarte a tener encuentros con Él. Y tal vez de allí puedas entender. Jesús sabía que físicamente aquí abajo tenía que haber sufrido mucho, tenía que sufrir. Pero Él sabía que luego de 3 días iba a ser partida la historia de la humanidad. El mundo sería partido en 2. Comenzaría un nuevo tiempo para nosotros. Comienza a invertir tu tiempo, comienza usted a invertir su tiempo en buscar a Dios, en orar, en subir al monte de la oración y al monte de la adoración, que pueda salir del bullicio. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria, pero muchas veces necesitamos salir de la multitud de los consejeros, porque Dios quiere tener un trato personal con nosotros, porque Dios nos llama a cada uno a que cerremos las puertas de nuestras habitaciones, que cerremos las puertas del lugar secreto y que allí en el secreto podamos entrar a clamar, a adorar, a llorar, a ayunar, a entregarle nuestras cargas al Señor, porque dice que todo lo que hago en secreto, todo lo que clamo en secreto, todo lo que pido en secreto, mi Padre me lo recompensará en público.